Vamos a dar inicio, mis queridos maestros. Y bueno, dejen preparo, ahora sí, a lo que nos interesa hablar de nuestra maestría. El día de hoy vamos a empezar con una conferencia que tiene que ver sobre la historia del constitucionalismo mexicano. Vamos a hacer referencia a lo largo de nuestra maestría a nuestra norma suprema. ¿Cómo se llama nuestra norma suprema? Es Pues con la Constitución Política de los este, Estados Unidos Mexicanos, la norma que nos rige, la norma creadora de todo el orden jurídico. A partir de esta Constitución, nosotros vamos a ver distintos elementos que son muy importantes para la conformación de nuestro Estado y de las leyes que de la Constitución emanan. Vamos a empezar, mis queridos amigos, desarrollando una temática en particular sobre la referencia de nuestra Constitución. Cuando hablamos del derecho constitucional y de nuestra Constitución, hablamos que es una rama del derecho público. En primer lugar, vean lo que analiza el derecho constitucional. Estudia la norma fundamental que define al Estado. ¿Qué significa esto? Bien, la justificación que tenemos nosotros para hablar sobre nuestra hermosa nación la tenemos de un documento base de todo el orden jurídico. Sin este documento base, ni siquiera podríamos hablar del Estado mexicano, ¿sale? Ni siquiera. Es decir, nosotros vamos a tomar como referencia, en primer lugar, la Constitución para entender, para estudiar, para analizar al Estado mexicano. Entonces, la base, el fundamento que nos constituye como nación es la Constitución. ¿Sale? Bien. Cuando un país se independiza, cuando un país se libera, cuando un país rompe el eje colonial que tiene con alguna otra potencia, lo primero que tiene que darse para su existencia es darse una constitución. Este es el origen de todo lo que vamos a referir. También, en segundo lugar, señalamos, se establece la forma de Estado. Ok, en el caso mexicano, se establece en nuestra Constitución que somos un Estado federal. Este Estado federal es una república. Esta república es una república representativa, es una república democrática, es una república laica, representativa. Nosotros, el pueblo, designamos a nuestros servidores públicos. Nosotros, el pueblo. En nosotros yace la soberanía. Nosotros, el pueblo, los vamos a elegir a través de nuestro voto libre y directo. Y por supuesto, maestros, hay una separación de la iglesia con el Estado. Somos una república laica. Muy bien. Nuestra constitución establece nuestra forma de gobierno. Ok. En este caso ya lo señalamos. Somos una república. ¿Sale? El poder dimana del pueblo. El pueblo es el que determina la forma de su gobierno y el pueblo va a designar a sus representantes para que hablen por el pueblo. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como dijera Abraham Lincoln. Muy bien.
Ok. En la Constitución se reconoce los derechos fundamentales del gobernado. A ver, ¿cómo es esto? Bien. Esta es mi Constitución. ¿Sale? Aquí están los derechos humanos. Muy bien. Los derechos humanos tienen existencia por sí mismos. No necesitan plasmarse en una norma para su existencia. Dimanan de sí mismos. Una corriente justnaturalista nos dice que nosotros tenemos estos derechos por el simple hecho de ser seres humanos. Son inalienables a nuestra naturaleza. Estos son los derechos humanos. Pero para hacerlos efectivos, para hacerlos respetar, los vamos a escuchen lo que digo, los vamos a reconocer en la norma fundamental. Cuando estos derechos se reconocen en esta norma, lo vamos a conocer como derechos fundamentales. ¿Entendemos? Derechos fundamentales. ¿Y qué creen? Lo que ustedes están estudiando el día de hoy tiene que ver con un mecanismo que vamos a llamar garantía constitucional. La garantía constitucional son los mecanismos que vamos a utilizar para hacer efectivos los derechos humanos. ¿Se entiende? A ver, ahí va. El artículo 16 constitucional me establece un derecho fundamental que habla sobre la cuestión para que la fiscalía presente un sujeto detenido ante un juez de control. Se establece un derecho fundamental de 48 horas. Si no se cumple con este derecho fundamental, el gobernado tiene la garantía constitucional del juicio de amparo para combatir este acto de autoridad que vulneró sus derechos. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más reconoce nuestra Constitución? Nuestra Constitución regula los poderes públicos. Es decir, lo siguiente. Ahí va. La Constitución establece que somos una república federal. Esta república federal se encuentra conformado por entidades federativas y además tienen como base de la división territorial al municipio libre. Muy bien. Bien, ese es un punto. Al final de cuentas, esta es la división territorial, pero a su vez hay una división de funciones. La función del poder ejecutivo, que realiza una función de naturaleza administrativa, la función del poder legislativo, que realiza una función legislativa de creación de leyes, y la función judicial, que tiene que ver con el tema de interpretación y aplicación de las leyes. Interpretación y aplicación. Muy bien. Ok. Entonces, estos son aspectos importantes que tenemos que señalar sobre la división de las funciones, de los poderes.
En el punto número 6 destacamos, se establece relaciones entre poderes públicos y los gobernados. Es decir, cómo los poderes públicos que hemos señalado con antelación, que en este momento vamos a llamar como gobernantes, se van a relacionar con los llamados gobernados. Acuérdense que los gobernantes tienen como límite lo que establece la Constitución y lo que no prohíbe esta norma se supone que puede ser realizada por los gobernados. ¿Ok? Estas relaciones de poder también se van a establecer en nuestra Constitución. ¿Sale? Muy bien. Nuestra Constitución es una norma que vamos a señalar, es un documento fundamental de carácter político. No es jurídico, ¿eh? Es una decisión. ¿Qué significa esto? Ahí va. Nuestra primera constitución como tal data de 1824, ¿sale? No significa que antes no existiera ningún proyecto de crear una constitución, pero en 1824 tenemos este proyecto de conformar la Federación Mexicana, ¿ok? Incluso nuestro país se denominó desde entonces Estados Unidos Mexicanos, ¿ok? Este documento fundamental es el que da origen a la nación. Por eso no es un documento jurídico, es político. Va más allá, ¿verdad? No lo elabora cualquier poder. Este documento es elaborado por un poder constituyente. El poder constituyente tiene una función, ¿sale? Crea la constitución y después desaparece. Ahí va. Por ejemplo, en 1917 tenemos la conformación del constituyente de Querétaro, que en el Teatro de la República, ¿sale? Dieron fundamento a la Constitución del 5 de febrero de 1917. Luego que se crea la Constitución, este poder desapareció. Ya no tenía ninguna razón su existencia, porque ya cumplió con su función. Crea la Constitución y a partir de la Constitución surgen los poderes constituidos, los poderes derivados de la Constitución, ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien, la Constitución es la norma suprema. Se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico. ¿Esto qué significa? Ahí va. Esta Constitución da fundamento al Congreso. Aquí está. El Congreso bicameral, conformada por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. La función que tiene este órgano es crear la ley. Ahí está. Entonces vemos este fundamento. La Constitución crea los poderes constituidos. En este caso hablamos de el poder legislativo. Este poder legislativo tiene como función crear la norma secundaria, que en este caso es la ley. Esta ley que debería ser acorde con lo que establece la norma suprema, la Constitución. Muy bien. La Constitución regula los derechos fundamentales de los gobernados.
Ok, es decir, nuestro texto constitucional regula derechos fundamentales y de alguna manera va estos derechos fundamentales a ser garantizados, ¿vale? A ser protegidos, ¿vale? A dejar sin efecto todo acto de autoridad que sean contrarias a la Constitución, ¿sale? Van a restablecer al gobernado en el goce del derecho del cual fue vulnerado. Muy bien. Ok. Bien. Todo esto son aspectos importantes que vamos a destacar. La Constitución tiene una parte dogmática, los derechos humanos. Esta parte dogmática no la podemos encasillar en solo unos artículos. Esta parte dogmática la podemos encontrar conformada en toda la Constitución, ¿vale? La Constitución consta de 9 títulos, ¿sale? 9 títulos, 136 artículos y tenemos también transitorios. En toda la Constitución vamos a encontrar la permeada de estos derechos humanos, de estos derechos fundamentales. ¿Vale? Muy bien. Nuestra Constitución, en su parte orgánica, la que vemos acá, regula las facultades de los poderes, la parte orgánica, la que fundamenta la división de funciones. Ahí va. Ok, ¿esto qué significa, compañeros? Bueno, aquí, por ejemplo, lo que podemos visualizar nosotros es una perfecta conformación de esta división de funciones que tenemos nosotros dentro del Estado. Entonces, aquí va. Muy bien. La Constitución me estructura perfectamente esta división de funciones. El poder ejecutivo que se va a encontrar encomendado al presidente de la República. El poder legislativo, que es conformado por un Congreso de la Unión, que tiene una función bicameral y que tenemos en este punto a la Cámara de Diputados, ¿sale? Ya la Cámara de Senadores. Ok, y tenemos un Poder Judicial de la Federación, conformado por una Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación y el Consejo de la Judicatura Federal. Ahí tenemos la conformación de esta parte orgánica de nuestra Constitución. ¿Vamos bien? Ok. También la Constitución regula la parte programática, la naturaleza y las características del Estado mexicano. Recuerden, somos, de conformidad con nuestra Constitución, un Estado federal. Este Estado federal se conforma de entidades federativas, ¿ok? Del municipio libre, ¿ok? Este Estado federal tiene una división de funciones en el poder
ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Las características de este Estado federal es que somos nosotros una república, ¿sale? Una república representativa, una república democrática, ¿sale? Una república laica. Muy bien. Entonces, esto nos distingue como nación. Muy bien. Ok. Nuestra Constitución mexicana de 1917 regula los derechos sociales. ¿Sale? Derechos laborales, derechos agrarios, derechos de seguridad social. En nuestra Constitución se plantean derechos sociales en los artículos tercero, que hace referencia a la educación, artículo cuarto, que habla de la igualdad entre el hombre y la mujer, hace mención al derecho de la familia, hace mención también a un tema de la vivienda digna y decorosa. Artículo quinto, vamos a hacer referencia a la libertad de empleo, ¿sale? El artículo 27, perdón, este es el artículo quinto. Artículo 27, lo referente a derechos de los ejidatarios, los comuneros, muy bien, vamos a regular lo que es el campo mexicano. Y el artículo 123, lo referente a los derechos laborales. Muy bien. Es decir, todo esto se contempla dentro de los derechos sociales. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Previsiones generales de nuestra Constitución. Decimos, aspectos de ciudadanía. A partir de los 18 años, con un modo honesto de vivir. Extranjeros, ¿sale? Aquellos que no tengan la calidad de nacionales van a gozar de todos los derechos que reconoce nuestra Constitución, salvo los derechos políticos electorales. De ahí en fuera goza de todos los demás derechos. ¿Sale? Tenemos un capítulo geográfico. ¿Sí? Este capítulo geográfico hace mención, ahí va, a ver si aquí tengo la imagen. Sí, ok. Este es nuestro hermoso país. Cuando hablemos del aspecto geográfico, vamos a hablar de la superficie continental, ¿sale? Vamos a hablar de las islas, vamos a hablar de las embajadas, consulados, vamos a hablar de los buques y aeronaves con matrícula mexicana y vamos a contabilizar lo siguiente, ¿ok? 12 millas náuticas del mar territorial, ¿sale? Contabilizamos otras 12 millas náuticas para hablar de la zona contigua y a partir de la franja continental hasta 200 millas, hablamos de la zona económica exclusiva. En todo este espacio, México ejerce soberanía. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien?
¿Sí? Muy bien. Ok. Continuamos con esto y es muy importante que entendamos que al final de cuentas también hablamos en el artículo 133 de nuestra Constitución de un tema de supremacía. Es decir, si nosotros viéramos nuestra Constitución desde un aspecto de piramidal, diríamos lo siguiente: la Constitución se encuentra en la cúspide. Abajo tendríamos tratados internacionales. Abajo, las leyes del Congreso de la Unión. Abajo, las leyes locales. Más abajo, los reglamentos, los decretos, etcétera, etcétera. Y si fuese una norma en materia, un tratado en materia de derechos humanos, este lo vamos a ubicar a la par de la Constitución. El fundamento de esta supremacía que mencionamos aquí es el artículo 133, ¿sale? Y el fundamento de esta cuestión de misma eficacia lo encontramos en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también en la contradicción de tesis 293, diagonal 2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Ok, muy bien. Después también tenemos otras previsiones importantes, como por lo que respecta a las reformas a la Constitución contempladas en el artículo 135. ¿Qué nos dice? Si vamos a reformar nosotros nuestra Constitución, vamos a pasar por el siguiente proceso. Ahí va. En primer lugar, vamos a tener que reunir a los miembros presentes del Congreso de la Unión. Estos tendrán que aprobar la reforma constitucional en 2/3 partes. ¿Ok? 2/3 partes. Y después de esto, va a pasar a la aprobación de la mayoría de las entidades federativas. Esto para que pase la reforma a la Constitución. Artículo 135 de la Constitución. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ok. Último punto. Artículo 136. Permanencia de la Constitución. Dice el artículo 136. Si por alguna causa nuestra Constitución se viera inmersa en una guerra, en un conflicto, ¿sale? Y se estableciera un poder distinto al que emane de nuestra Constitución, tan luego como nuestras autoridades retomaran el control de las instituciones, nuestra Constitución retomará vigencia y sancionará a aquellas personas que infringieron en contra del Estado. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Qué bueno que no hemos hecho mención de este artículo y que no lo hemos aplicado, porque eso implicaría que ya tuvimos un conflicto armado. Y esperemos que no ocurra eso y que ese artículo siga sin aplicarse, ¿verdad? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Mis queridos maestros, importante mencionar los diferentes tipos de constitución. Bien, en ese tenor
es importante señalar que nuestra Constitución se va a encontrar conformada por distintas clases de Constitución, como por ejemplo, por su forma consuetudinaria. Ahí va. ¿Qué implica este tipo de constituciones? Es como, por ejemplo, el tema de la Gran Bretaña. En la Gran Bretaña no existe como tal una constitución. Ellos se guían por los precedentes judiciales. Es decir, los casos que se resuelven en los tribunales son los que conforman el espíritu de su constitución no escrita. ¿Sale? ¿Lo entendemos? No hay una constitución escrita. La constitución escrita, por ejemplo, es la que mencionamos nosotros. En el caso de México, esta constitución escrita es emanada directamente, creada por el poder. Cuidado, cuidado, compañeros. Participación, ¿todo bien? Sí, ¿verdad? Bueno, cuidado. Cuidado, mi estimado maestro Joaquín, se le está abriendo el micrófono. Cuidadito, por favor. Muy bien. Acuérdense que si queremos participar, no sean malitos. Hay una herramienta de Zoom en la cual ustedes pueden levantar la mano y con todo gusto lo atendemos, ¿vale? Es decir, levantan la mano, atendemos la solicitud y continuamos, ¿vale? Muy bien. Constitución escrita. Emana del poder constituyente, ¿sale? Que es electo del pueblo y tiene como función la creación de una constitución, ¿sale? En el caso mexicano tenemos una constitución escrita, ¿sale? Por su forma de modificación, rígidas y flexibles. Constitución rígida. En el caso de la Constitución mexicana nos dice, bueno, ¿quieres modificar, en este caso, tu constitución? Bueno, entonces es importante que vas a pasar por los miembros presentes del Congreso de la Unión, van a tener que aprobarlo en 2/3 partes y después de que pase esta aprobación, va a pasar a su ratificación por los congresos de los estados. ¿Ok? Esto significa que tiene un procedimiento rígido nuestra Constitución, entre comillas, porque si hiciéramos un pequeño, por ejemplo, diríamos que más o menos esta es la diferencia de la Constitución de 1917 a la que tenemos hoy en 2023. ¿Qué significa? A pesar de que tiene un sistema rígido, nuestra Constitución de 1917 al día de hoy, ¿qué creen? Ya tiene más de 600 reformas. Más de 600 reformas al día de hoy. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí está las reformas a la Constitución. Muy bien. Constituciones flexibles. Se modifican como cualquier norma ordinaria. No requieren mayor elemento que cualquier norma para modificarla. En el caso de México, entre comillas, tenemos una constitución rígida, ¿vale? Constitución otorgada, típica de las monarquías constitucionales. ¿Qué significa esto? Bueno, significaría que tenemos que el rey, en un ejercicio de gobierno, dice, a mis súbditos, yo les doy la siguiente constitución. Es decir, esta constitución emana de la voluntad del rey y que en un ejercicio de buen gobierno se lo otorga a su pueblo. ¿Vamos bien? Ok.
Las constituciones llamadas, que son pactadas en el siguiente caso. Constituciones pactadas. Dice Ferdinand Lasalle, las constituciones pactadas son las sumas de los factores reales del poder. ¿Sale? Hay acuerdo entre los factores reales del poder. ¿Y cuáles son estos factores reales del poder? El poder económico, ¿sale? Los empresarios. ¿Y por qué no llamarlo así, compañeros? Discúlpame que lo diga, ¿eh? El narco es el poder de la iglesia, ¿sale? El poder de la clase política, ¿sale? Y hasta el último, el poder del pueblo. Esta suma de los factores del poder se da en una constitución. Hay acuerdos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. En las constituciones de soberanía nacional significa lo siguiente. Ahí va. Que es voluntad del pueblo darse una constitución. Entonces, el pueblo, en ejercicio de su soberanía, decide darse una nueva constitución o modificar la que tiene vigente. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Bien. La constitución, como ya mencionamos, es creada por el poder constituyente. Es un poder originario que crea el orden jurídico. Este poder, la última vez que se reunió fue en la ciudad de Querétaro, ¿sale? En la cual, convocados por el varón de Cuatro Ciénegas de 1916 a 1917, decidieron darse una constitución, ¿sale? Ahí lo tenemos. Entonces, es el último momento en la cual el poder constituyente en México se conformó. Este poder constituyente tuvo una única función: crear una constitución y luego desaparecer. No va a gobernar, porque ahora el gobierno, ¿a quién se le va a encomendar? El gobierno se le va a encomendar a los poderes constituidos, los poderes derivados de la Constitución. En este punto de estos poderes derivados, vamos a desaparecer al constituyente y bueno, ahora vamos a dar cabida a estos poderes que señalamos con antelación: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Sale? ¿Quién los creó? El poder constituyente. ¿Pueden hacer lo que les plazca a estos poderes? La respuesta es no. Estos poderes tienen los límites que señala la Constitución. Sus funciones son, por ejemplo, en general, del poder ejecutivo, el tema de la administración. Del poder legislativo, señalamos que es la creación de las leyes. Y del poder judicial, por supuesto, hay que destacar la cuestión de la interpretación, ¿sale? Y la aplicación de las leyes. Muy bien. Ok. Entonces, ahí destacamos nosotros la función que tienen estos poderes y que están hechos para gobernar. Esa es su principal función, esa es su principal atribución. Bien. Michelangelo Bovero nos establece que
el paso para hablar de una constitucionalización de todo el sistema son 7 pasos que vamos a estudiar a continuación. El primero, nuestra constitución debe ser una constitución rígida, que no se modifique como cualquier norma secundaria. Creo que en este punto México, entre comillas, cumple con este requisito, porque ya vimos que el artículo 135 de nuestra Constitución establece un proceso especial para su modificación, al de cualquier norma. Aunque en contraposición tenemos que decir si es un sistema tan rígido cuando existen más de 600 reformas, ¿no? ¿Qué tan difícil es modificar la Constitución, verdad? ¿Vamos bien? Ok. Siguiente punto. Decimos, garantía jurisdiccional de la Constitución. La Constitución establece mecanismos para protegerse. Es decir, va a combatir todo acto de autoridad que sea contrario al régimen que la protege. Por ejemplo, ahí va. Aquí tenemos este escudo que va a ser como el que va a utilizar la Constitución para que ninguna norma, ningún acto contrario al mismo se impere dentro de nuestro sistema. Este escudo que va a proteger a nuestra Constitución es lo que conocemos como los medios de control de constitucionalidad. Estos medios de control de constitucionalidad son varios, pero podemos destacar el tema del juicio de amparo para combatir actos de autoridad contrarios a la Constitución, contrario a los tratados internacionales cuando vulneran derechos humanos y busca restablecer y proteger al gobernado en el goce del derecho del cual fue vulnerado. Entonces, la Constitución tiene mecanismos para protegerse. ¿Sí? Muy bien. La Constitución, en el punto número 3, destacamos, tiene una fuerza vinculante. ¿Y qué significa esto? Bien, significa que todo acto de autoridad, toda función gubernamental se encuentra regida por la Constitución, por lo que toda autoridad, ¿sale? Tiene que tomar como referencia dentro de la actividad que desarrolle el tema de hacer valer la Constitución. Esta fuerza vinculante de la Constitución es lo que conocemos con el nombre de control difuso de constitucionalidad. ¿Vale? Este se encuentra amparado en el artículo 1 de nuestra Constitución. Muy bien. ¿Se entiende? Ok, seguimos. Nuestra Constitución debe ser sobreinterpretada por todos los órganos, por todos los entes. Es decir, no le dejemos solamente esta función de interpretar la Constitución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino esta función también se le debe encomendar al Poder Ejecutivo, ¿sale? Al Poder Legislativo, ¿ok? Al Poder Judicial, muy bien. También vamos a encargárselo a los abogados, ¿ok? A los fiscales, ¿ok? A la defensa. Vamos a dejárselo también a los maestros, a las universidades, a los estudiantes, etcétera, etcétera.
Hay que entender, hay que comprender, hay que aplicar nuestra Constitución. Muy bien. Nuestra Constitución es una norma que tiene aplicación directa. Es decir, yo puedo reclamarle a a cualquier autoridad la violación a un precepto que garantiza mi Constitución, y esa autoridad tiene la obligación de hacer valer la Constitución. Reiteramos, fundamento, artículo primero de la Constitución. Punto número 6, la interpretación conforme. ¿Qué significa esto? A ver, significa lo siguiente. Atentos, por favor. El acto de autoridad, que puede ser administrativo, que puede ser legislativo, que puede ser judicial, este acto tendrá que ser acorde con la Constitución, pero también tendrá que ser acorde con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Sale? Al primer principio lo conocemos como ejercicio de control de constitucionalidad difuso, y al segundo, control de convencionalidad difuso. Muy bien. ¿Se entiende? Bien. Y por último decimos la influencia de la Constitución sobre todas las relaciones políticas. Es decir, como si estuviéramos en una caja de cristal. Es decir, nada oculto. Todos los actos que realice la autoridad se encuentran aquí, en esta caja de cristal. Todo es visible, todo se ve, porque todo se encuentra dentro de este marco de constitucionalidad. ¿Lo comprendemos? ¿Vamos bien? No hay nada debajo del agua, no hay nada oculto, no hay nada que no prevea nuestra Constitución. ¿Sí? Muy bien. Y voy a entrar un poco a la historia, a los preceptos que rigieron nuestra Constitución, ya para llegar a la conclusión de esta pequeña conferencia inaugural. Vamos a conocer un poco todo este marco histórico de cómo se fue conformando nuestro sistema constitucional hasta llegar al día de hoy. Ahí va. Desde Bayona en 1808 hasta la última reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011. Primera referencia. Ahí tenemos un personaje de la historia. ¿Quién es? Napoleón Bonaparte. ¿Y qué referencia tiene con nosotros? Napoleón, un joven general que llega al poder y que se hizo del control de Francia al ser un general victorioso. Entre muchas de las operaciones militares que tenía Napoleón, quería cerrar el puerto de Lisboa, porque Lisboa era un aliado de su principal rival de Napoleón, que era el Imperio Británico. Entonces, en este momento tenemos a un personaje español que se llama Manuel Godoy, que celebra un acuerdo con Napoleón Bonaparte para que las tropas francesas pasaran por el territorio de España. Ya se imaginan que esto no fue bien visto por la población, ¿verdad? Ya se imaginan que la población no vio con muy buenos ojos esta situación, por lo cual hubo rebeliones internas en contra de la corona española. Entonces, Napoleón se lleva al rey
Carlos IV y a su hijo Fernando VII, que entre ellos tenían disputas internas porque este señor Fernando VII quería que su padre abdicara para que él se convirtiera en rey. Napoleón, sabiendo de estas circunstancias, los lleva a Francia, a una población que se llama Bayona, y los hace abdicar a los dos. Abdica Carlos IV, abdica Fernando VII y nombra como rey a su hermano José Bonaparte. Es nombrado rey de España. Y como todo republicano, Napoleón Bonaparte elabora una constitución de Bayona, que es una constitución en la cual se iba a establecer esta monarquía constitucional. El preámbulo dice: en el nombre de Dios Todopoderoso, Joseph Napoleón, por la gracia, rey de las Españas y de sus Indias, es decir, todos los territorios de ultramar, ¿sale? Unidos en Bayona, y por nuestro muy caro y muy amado Napoleón, emperador de los franceses, rey de Italia, protector de la Confederación del Rin, hemos decretado la presente Constitución como norma fundamental del Estado. La Constitución de Bayona de 1808, entre algunos puntos, establecía lo siguiente: establecía una mezcla entre el antiguo régimen y el nuevo. No había una soberanía del pueblo, porque la soberanía radicaba en Napoleón Bonaparte. Y esta monarquía, Napoleón se la cedió a su hermano. ¿Sale? Había una división irreal de poderes en Cortes, que hacía una función de legislativo, en un Senado que estaba conformado por la familia real de Napoleón Bonaparte, y en un legislativo controlado por el rey. Entre comillas, se hablaba de igualdad ante la ley, se abolía el fuero militar y el fuero eclesiástico, y se prohibió la tortura. Y la única religión que iba a ser aceptada en todo el reino era, pues bueno, la católica como oficial, pero se permitía una libertad de culto, mientras no transgredieran el orden de la religión oficial, que era la católica. ¿Sale? ¿Ustedes creen que a todos los españoles les gustó esta constitución? No, ¿verdad? Grupos de españoles que estaban en contra de esta imposición se reunieron en una ciudad española llamada Cádiz. A ver si por acá la encontramos. Déjense las muestro, por favor. Ahí va. Muy bien. Ahí voy. Muy bien. Aquí está, para que lo veamos bien. Ok. Todos los españoles que estaban en contra de la monarquía, todos, ¡pum!, partieron y se establecieron en Cádiz. Inclusive los españoles de las Américas y de las Filipinas se establecieron en Cádiz. Y allí en Cádiz se inconformaron en contra de ese régimen, desconocieron a José Bonaparte como rey de España y señalaron que su rey era Fernando VII. Un pelele que de nada sirvió tampoco, ¿eh? Pero un poquito se calmó todo con la conformación de la Constitución de Cádiz en 1812, que en honor a esta Constitución, a todas las plazas de armas de España y de América se les conoció como plazas de la Constitución, en honor a la Constitución de Cádiz de 1812. La Constitución de Cádiz establecía lo siguiente. Ahí tenemos la conformación de las Cortes de Cádiz. Decían: Fernando VII, por la gracia de Dios y por la constitución de la monarquía española, rey de las Españas.
Esto era lo que era el Imperio Español en 1812. Vean, compañeros, la pequeña península que tenían, pero el gran control que tenían sobre gran parte de América. Bueno, quitémosle la región de Brasil, regiones de África, las Filipinas, etcétera, etcétera. Todo esto era el reino de España. Y bueno, estimados amigos, vamos a ver que Cádiz establece lo siguiente. Dice, en primer lugar, la soberanía, el ejército nacional, y se establece un servicio militar obligatorio para todos los jóvenes de 21 años. Hablaba de una educación primaria obligatoria. La desamortización de los bienes del clero para ponerlos a trabajar. El fin de gremios y aduanas, y también se fomentó el comercio en todo el territorio del reino. La soberanía nacional reside en la nación, ya no en el rey, en la nación. La forma de gobierno es una monarquía constitucional. El rey se encuentra limitado por la Constitución. Hablamos de una división de poderes. El ejecutivo se le encomienda en el rey, el legislativo en las cortes y el judicial en los tribunales. Hay una declaración de derechos, igualdad ante la ley, libertad de imprenta y derecho a la propiedad. ¿Sale? Y bueno, se establece como religión católica y única la religión católica, pero se pone fin al diezmo y al tribunal de la Santa Inquisición. ¿Sale? Esta constitución sí estuvo vigente en nuestro país. Pero México siguió con sus revueltas, siguió con los grupos insurgentes y tenemos uno conformado en lo que hoy es el estado de Michoacán. Y en este primer momento tenemos en el pueblo de Zitácuaro, por un señor llamado Ignacio López Rayón, presenta los elementos constitucionales de 1812. En este momento se habla de la América septentrional y se separa de España. En estos elementos constitucionales de Ignacio López Rayón tenemos algunos elementos como son lo siguiente. Ok. El poder ejecutivo se le encomienda a un hombre llamado protector de la nación. ¿Sale? El ejercicio de la soberanía reside en el Supremo Congreso Nacional, que es electo directamente del pueblo. Ok, ok. La soberanía busca la independencia de España y busca la felicidad de la nación. La única religión que iba a ser reconocida es la católica y apostólica y romana. Se hablaba de una independencia de la América septentrional y el soberano es el pueblo, y en este punto hablamos de una monarquía constitucional que iba a encabezar el rey español, don Fernando VII. ¿Vale? En estos elementos se hacía mención de una cuestión de organización militar, de la existencia de tres poderes, como ya mencionamos: el ejecutivo en el protector de la nación, el legislativo en un Supremo Congreso y el judicial en tribunales. Se prohíbe la esclavitud y las castas, se establecen derechos civiles para los ciudadanos y se señala que la fiesta nacional sea el día 16 de septiembre, fecha en la que el cura don Benito Juárez, en la que el cura Miguel Hidalgo y Costilla convoca al pueblo de México a levantarse en armas. Muy bien. Ok. Hay alguien que no le gustó este proyecto constitucional
porque le robó protagonismo. A este personaje lo conocemos como el siervo de la nación. Su nombre es José María Morelos y Pavón, que convocó en Apatzingán, hoy Michoacán, la Constitución del año de 1814, tomando como referencia una de sus obras llamada Sentimientos de la Nación. Y para el 22 de octubre de 1814 se establece esta Constitución para la libertad de la América mexicana. Por primera vez en la historia se le pone nombre a nuestra patria. En este momento era la América mexicana. Y Apatzingán en 1814 establecía lo siguiente. 1. La religión oficial es la católica, apostólica y romana, la única que se debe de profesar, ¿sale? En este punto, la facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno va a constituir al pueblo. El pueblo es el que constituye la soberanía para determinar sus autoridades. Entonces, la soberanía, dice Morelos, reside en el pueblo y su representación nacional se encuentra en los diputados elegidos por los ciudadanos. Es decir, de esa manera, el pueblo elige a sus autoridades. México se encontraba conformado por las siguientes provincias: México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Tecpan, Michoacán, Querétaro, Guadalajara, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila, Nuevo Reino de León. Vamos a ver si tengo por aquí un mapa de México en 1814. A ver si lo tenemos. Ahí voy, ¿eh? Ok. Um, Creo que esto será lo que más se podría aproximar a lo que en su momento se consideraba como la América mexicana. ¿Sale? Esta es la región que podríamos decir que sería en México en el año de 1814. ¿Sale? Muy bien. Bien. Tenemos lo siguiente. Vamos a hablar de tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y se establece que no puede recaer el poder en una sola persona ni en una sola corporación. Son ciudadanos todos los nacidos en la América mexicana. Igualdad ante la ley, y también se habló del tema de presunción de inocencia. Todo ciudadano es inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad. ¿Sale? Morelos es apresado en 1814 y fusilado ese mismo año en San Cristóbal, Ecatepec. Muy bien. De 1814 a 1821, prácticamente ya no pasó nada. Los principales próceres de la independencia ya habían sido capturados y ya habían sido pasados por las armas. En este periodo prácticamente hubo muy pocas revueltas. Seguía habiendo revueltas en el sur, encabezadas por Vicente Guerrero, ¿sale? Y por Guadalupe Victoria, ¿sale? En este momento, el virrey de Apodaca convoca a un general realista de nombre Agustín de Iturbide, ¿ok? Que decide que es el momento de consolidar la independencia de México. Y en lugar de combatir a estos actores, se reúne con Vicente Guerrero y entonces conforman el ejército de las tres garantías. Hay un momento histórico importante en la cual podemos ver a Guerrero y a Iturbide en ese abrazo fraterno, ¿verdad? El abrazo de Acatempan. Aquí lo podemos ver.
Inclusive, dicen los historiadores que entre ellos prácticamente reconocieron la importancia que cada uno de ellos había tenido, ¿verdad? Y en ese momento, pues, decidieron unir sus caminos para lograr y consolidar la independencia de México. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Ok, ahí va. Perfecto. Ahora voy a mostrarles la bandera de las tres garantías. Ahí va. Aquí está. Muy bien. Y tiene un significado muy particular, ¿eh? Ahorita se los muestro. Ahí voy. Muy bien. Ahí va. El blanco no tiene que ver por los valles y las montañas, ¿eh? El blanco tiene que ver por la pureza de la religión católica, apostólica y romana. El verde no tiene que ver por los valles, por los campos, no. Era el color de la familia real en España, ¿sale? La familia de los Borbones. Y el rojo tiene que ver por la unión de sangre de españoles, de criollos, de mestizos, de mulatos. ¿Ok? Ahí tenemos lo que representa el ejército de las tres garantías, el cual con los tratados de Córdoba y con el plan de Iguala entran triunfantes a la Ciudad de México en 1821, el 27 de septiembre de 1821. Y para el siguiente día se conforma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, la cual establece lo siguiente: la nación mexicana, que por 300 años no ha tenido ni voluntad propia ni uso de la voz, sale hoy de la opresión que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados por esta consumada empresa eternamente memorable. Que un genio superior de toda admiración y elogio por el amor y gloria de su patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó a cabo arrollando obstáculos insuperables. Continúa esta acta de independencia, dice: restituida pues en esta parte septentrión el ejército en cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza y reconocen por inalienables y sagrados de las naciones cultas de la tierra la libertad de constituirse del modo que más le convenga a su felicidad y con representantes que puedan manifestar su voluntad y designios, comienza a hacer uso de tan preciosos dones y declara solemnemente por medio de la Junta Suprema del Imperio que es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien en lo sucesivo mantendrá una unión de amistad estrecha en los términos que proscriben los tratados y que entablará relaciones amistosas con demás potencias y cuantos actos puedan estar en posesión de permitir las naciones soberanas, que va a constituirse con arreglo al plan de Iguala y los tratados de Córdoba, estableciendo el sabiamente por el primer jefe del ejército imperial de las tres garantías, y se sostendrá a todo trance con sacrificio de haberes y vidas de individuos, si fuere necesario, la solemne declaración hecha en la capital del imperio el 28 de septiembre de 1821, primer día de la independencia mexicana. Eso es lo que establece nuestra acta de independencia. Ahí está. Para el 28 de septiembre, para 1822, como los reyes de España, principalmente Fernando VII, y ninguno de los próceres españoles aceptó la corona española, se designó como emperador Agustín de Iturbide,
y el reglamento del Imperio Mexicano en 1822 establecía lo siguiente: la nación mexicana es libre, independiente y soberana. Reconoce iguales derechos para todos los que habitan el globo. Su gobierno es una monarquía constitucional, representativo y hereditario, con nombre de Imperio Mexicano. Es uno e indivisible, que se rige por las mismas leyes en toda la extensión de su territorio, para paz y armonía de sus miembros, que mutuamente deben de auxiliarse para conspirar en común por su felicidad. Se establece: son mexicanos sin distinción todos los habitantes del imperio, ¿sale? Que en consecuencia del glorioso grito de Iguala han reconocido la independencia, y los extranjeros que vinieran en lo sucesivo, desde que tuvo conocimiento de la aprobación del gobierno, se presenten al ayuntamiento del pueblo que elijan para su residencia y juren fidelidad al emperador y a sus leyes, van a considerarse como mexicano, ¿sale? Continuamos y dice: el gobierno mexicano tiene por objeto la conservación de la tranquilidad y prosperidad del Estado. Garantías como la libertad, propiedad, seguridad, igualdad legal, y exigiendo el cumplimiento de deberes recíprocos. La libertad personal, igualmente representada, dice: nadie puede ser preso ni arrestado sino conforme a lo establecido con una ley anterior a los casos señalados, ¿sale? Debido proceso. El sistema de gobierno político del Imperio Mexicano se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. Ahí está el reglamento del Imperio Mexicano. Solamente duró un año. Un personaje que hasta me cuesta trabajo mencionar, su nombre: Antonio López de Santana, conspiró con un personaje americano llamado Poinsett. Se reunieron, conspiraron y acabaron con el imperio de Iturbide. Ya Estados Unidos tenía ideas expansionistas y sabían que lo podían obtener con este nefasto personaje de Antonio López de Santana. Termina el Imperio Mexicano y para octubre de 1824 se establece la Constitución Federal de 1824. Esa Constitución, aquí vemos un personaje, su nombre es Fray Servando Teresa de Mier. Él dijo que si México se constituía en una república, iba a verificar, en una federación, perdón, cómo iba a perder su territorio. Para 1824 se separa Centroamérica. Para 1836 se separa Texas. Para 1841 se separa Yucatán. Para 1843 Texas se incorpora a Estados Unidos y tenemos la intervención norteamericana que nos arrebata más de la mitad de nuestro territorio nacional. Eso fue una realidad, compañeros. La Constitución del 24 dividía el territorio en 20 estados, en 4 territorios federales y en un distrito federal. ¿Sale? Había una dependencia federal, fiscal y militar. El gobierno federal no tenía dinero. México conserva la integridad de su territorio, con excepción de Centroamérica y posteriormente Texas, ¿eh? Supremacía del poder legislativo sobre el ejecutivo. Poder ejecutivo débil sometido al poder legislativo. La soberanía nacional de los estados son de los estados, no del poder ejecutivo federal. Es decir, tenemos estados bien fuertes y un gobierno federal sumamente débil, sumamente débil. Con todas sus palabras hay que decirlo, mis queridos amigos. No hay derechos del ciudadano. Olvídense de ellos. No hay derechos. Gobierno federal débil e ineficaz. Inestabilidad interna. Provincias se declaran independientes. Texas y después Yucatán. Hay un temor al centralismo que toma fuerza y bueno, no había una conformación como tal de una república. No teníamos todavía ese carácter. Este es el territorio mexicano
para 1824. Ya se había separado Centroamérica y conformaron las Provincias Unidas de Centroamérica. Para 1836, Texas declara su independencia y para 1840-41 lo hace la península de Yucatán. ¿Sí? 1835-1836 toma fuerza el centralismo. Antonio López Santana era un camaleón, como muchos de nuestros políticos actuales, ¿eh? Cuando no era liberal, era conservador. Cuando no era liberal moderado, era liberal radical. Él no le interesaba México. Él lo que le interesaba es su beneficio, como muchos de nuestros políticos. Ahí está. No tuvimos verdaderos patriotas en estos primeros años. Santana era el amo y rector de la política mexicana. 14 veces se estableció como presidente de distintos bandos y allí estuvo en el poder. Llegaba al poder y no gobernaba, dejaba al vicepresidente porque el señor era muy flojo y se iba a su hacienda Manga de Clavo a jugar a los gallos. Esto era lo que le apasionaba a este señor. Pero en esta constitución centralista de 1836, mis queridos abogados, tenemos 7 leyes constitucionales. La primera ley habla de los derechos del ciudadano mayor de 21 años de edad y con una renta anual de por lo menos 100 pesos oro. Es decir, era importante el ingreso para ser considerados ciudadanos. Si no teníamos recursos, pues no podíamos ser ciudadanos. Supremo poder conservador. Segunda ley. Este supremo poder conservador establecía lo siguiente, mis queridos abogados. A ver, había 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y por encima de estos 3 poderes, quien iba a revisar su actuación era el supremo poder conservador, quien no tenía ningún límite, su única límite que era frente a Dios. De ahí en fuera no tenía ningún otro límite. ¿Sale? Tenemos la conformación de diputados y senadores. México ya no se divide en estados, se divide en provincias. Se estableció el mecanismo para la elección del presidente de forma indirecta, a través de colegios electorales como en Estados Unidos. ¿Sale? Se establece la organización del Poder Judicial en una Corte Suprema de Justicia, en tribunales colegiados y en juzgados de distrito. México se divide no en estados. Aquí sí se divide en provincias. Todo el poder se encuentra en la Ciudad de México. Y la última ley hablaba de la facultad del Congreso para reformar a la Constitución. México tuvo muchos problemas, mis queridos amigos, y bueno, para 1843, Estados Unidos, con su idea expansionista, viene a nuestro país. En este momento se establecen las bases orgánicas que terminan con el supremo poder conservador, pero era el menor de los males. Lamentablemente concluimos en 1847 con la celebración de los tratados Guadalupe Hidalgo, en los cuales tristemente, mis queridos abogados, perdimos más de la mitad del territorio nacional. Y ahí está la conformación. El Acta de Reformas de 1847 termina con las 7 leyes constitucionales y retoma la Constitución de 1824. ¿Sale? Muy bien. Pero un dato importante que vamos a destacar es la presencia de un jurista tapatío que se encuentra en la Plaza de los Hombres Ilustres allá en Guadalajara. Su nombre, don Mariano Otero. Don Mariano Otero, que también tiene un nombre de una avenida muy importante en la ciudad de Guadalajara, que incorpora una figura a nivel federal llamada el juicio de amparo.
en el Acta de Reformas de 1847. Para 1857, mis queridos amigos, tenemos un grupo de liberales moderados y radicales, encabezados por don Benito Juárez García, que establecen distintas leyes llamadas de reforma que van a incorporar al texto constitucional del 5 de febrero de 1857. Aquí tenemos a Juárez, aquí tenemos a Francisco Franco, tenemos a Ignacio Ramírez, tenemos a, ¿cómo se llama? Al Nigromante, tenemos a Ignacio Comonfort, varios personajes que fueron muy importantes en la historia de nuestro país. Se conforma la Constitución de 1857, la cual es de ideología liberal, redactada por el Congreso Constituyente. Fue jurada el 5 de febrero de 1857 y se estableció garantías individuales que iba a garantizar y que iba a proteger el Estado. Constaba de 8 títulos y 128 artículos. Se hablaba de un Estado laico, separación de la Iglesia con el Estado. Por esta situación, Benito Juárez fue condenado a la hoguera, fue condenado y excluido de cualquier situación de cualquier credo religioso, porque decían que era el mismísimo demonio, ¿verdad? Se dividió el país en 25 estados, un territorio, que es el territorio de la Baja California, y el Distrito Federal como capital de los poderes de la Unión. Algunos artículos importantes que podemos destacar de la Constitución de 1857 es la libertad de expresión, artículo 7, de artículo 10, la libertad de portar armas de fuego, artículo 12, el tema de la prohibición de usar títulos nobiliarios, artículo 13, la prohibición de fueros, no haber ningún fuero de personas o instituciones y se suprimen los tribunales especiales. Esto se llama Ley Juárez. El artículo 22, la prohibición de penas de mutilación, azotes y tormentos de cualquier especie. Artículo 23, la abolición de la pena de muerte, que solamente va a ser reservada para el traidor a la patria, salteadores de camino, incendiarios, parricidas, homicidas con agravantes, así como delitos del orden militar y la piratería. Tenemos otros artículos como por ejemplo el artículo 27, la inviolabilidad de la propiedad individual y la incapacidad de las corporaciones civiles y eclesiásticas para adquirir más bienes que no tengan que ver con su actividad que van a desarrollar, la llamada Ley Lerdo. Definición de nacionalidad mexicana, obligaciones de los mexicanos, prerrogativas de los ciudadanos, obligaciones de los ciudadanos, de que la soberanía nacional dimana del pueblo. México se constituye como una república representativa democrática federal, como lo tenemos hoy en día. Se divide el poder en un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Cabe decir que solamente había una cámara, la Cámara de Diputados. Se suprime la Cámara de Senadores, La elección de presidente iba a ser a través de un sufragio indirecto, a través de colegios electorales. El voto era en primer grado y era secreto. Se establecen los requisitos para ser presidente, se prohíben las alcabas y las aduanas internas, solamente se permiten las administradas por la federación y se habla de la inviolabilidad de la Constitución. Esto era nuestra República Mexicana para el año de 1857. Tenemos un territorio federal, el de la Baja California, y tenemos la capital en el Distrito Federal. Y ahí tenemos la conformación de todos los demás estados. Muy bien. Hasta aquí vamos bien, mis queridos amigos. ¿Se va entendiendo? Muy bien. Después, pues, algunos conservadores se fueron muy enojados con don Napoleón III y pidieron que un monarca europeo viniera a nuestro país. Se acude a la familia de los Habsburgo, Maximiliano de Habsburgo, que se encontraba casada con Carlota de Bélgica. Vinieron a México,
con la promesa de que iban a ser emperadores amados porque el pueblo los estaba pidiendo. No tenían malas intenciones ninguno de los dos, todo lo contrario, querían gobernar. La primera mujer que realmente gobernó en México porque su marido se iba a otras actividades y no gobernaba era Carlota. Inclusive los conservadores la apodaron Carlota la Roja. Tenemos que para estos años, Reino Unido, Francia y España se reunieron para llegar a México y exigir el pago de la deuda. ¿Qué creen que pasaba con México después de tener tantas guerras? No tenía dinero. Entonces Juárez, pues de alguna manera, pues señala a las potencias que no tiene dinero y que no va a pagar la deuda hasta en tanto no tenga recursos. Esto no le gustó a los gobiernos extranjeros y Reino Unido, España y Francia vinieron a México y exigieron el pago de la deuda. Se reunieron con interrepresentantes del gobierno de Juárez en la ciudad de Veracruz y en un teatro llamado de la Soledad se establecen los tratados de la Soledad en donde México se compromete a pagar la deuda externa. Pero el emperador francés Napoleón III dice, es el momento de que Francia tenga representación en este territorio porque Francia debe de tener una hegemonía también en América. Y entonces se establece con su ejército de 40,000 hombres en México. Y en este punto se respaldó a Napoleón, a este personaje llamado Maximiliano de Habsburgo de 1864 a 1867. El 5 de mayo de 1863, las armas nacionales se cubrieron de gloria cuando el ejército mexicano, conformado en gran número de indios de Zacapazla en el estado de Puebla y de Martínez de la Torre también en Puebla, pues de alguna manera derrotaron al llamado mejor ejército del mundo en ese momento. Se ganó una batalla, pero se perdió la guerra, compañeros. Para 1864, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota desembarcaron en Veracruz y se establece lo que se conoce como el Segundo Imperio Mexicano. Maximiliano era más liberal que el propio Juárez, mis queridos amigos, y bueno, hay que destacar que en este punto tuvo ideas liberales y poco a poco empezó a perder el favor de los conservadores. Y para 1867, Prusia tiene una guerra con Francia y Francia tiene que llevarse su ejército y dejó solo a Maximiliano. Maximiliano, al no tener el respaldo del ejército francés, fue acorralado en la ciudad de Querétaro y para mayo de 1867 fue pasado por las armas Maximiliano, Miguel Miramón y Tomás Mejía, y con eso se da fin al Segundo Imperio Mexicano y empezamos con la etapa de la República restaurada, en la que Juárez vuelve a tomar el poder. Sin embargo, años más tarde, muere el 19 de julio de 1872 y bueno, gana las elecciones presidenciales Miguel Lerdo de Tejada, se las gana a Porfirio Díaz y entonces Díaz desconoce el resultado y lanza el plan de Tuxtepec en donde se opone, mis queridos amigos, a esta elección y lanza un mensaje llamado sufragio efectivo, no reelección, en la cual se desconoce, mis queridos amigos, el gobierno de don Miguel Lerdo de Tejada. Posteriormente, mis queridos amigos, para el año de 1876, Porfirio Díaz llega al poder a través de este plan de Tuxtepec, gana las elecciones y se conforma en el poder de 1876 hasta mayo del 2011. Estimados amigos, a esta época de la historia la vamos a conocer con el nombre de Porfiriato. Orden y progreso. ¿Sale? Orden y progreso. Cultura
europea. Riqueza económica a través de un ministro de Economía que era Yves Limantour, que hizo crecer la economía. Lamentablemente la economía se encontraba en unas cuantas manos y el resto del pueblo no tenía dinero, no tenía recursos. En 1808 se realiza la entrevista de Porfirio Díaz con el periodista norteamericano James Krillman, en la cual pues dice que ya no va a volver a participar en las elecciones y que México estaba preparado para la democracia. Esto lo entendieron sus grupos opositores y de alguna manera se conformó el partido antireeleccionista por Francisco I. Madero, el cual pues consideraba que era el momento de llegar al poder. Para 1910 fue apresado y encarcelado en una cárcel de San Luis Potosí y allí escribe el Plan de San Luis, el cual convoca a todos los mexicanos a levantarse en armas para el 20 de noviembre de 1910, cosa que no ocurrió, pero sí el 18 de noviembre de 1910 se hizo un levantamiento armado en la ciudad de Puebla, en la casa de los hermanos Aquiles, en los hermanos Cerdán. Tenemos a Aquiles, tenemos a Maximino y tenemos a Carmen Cerdán, grandes héroes de la Revolución Mexicana. Inicia entonces este periodo de Revolución Mexicana. Porfirio Díaz, al no querer ver derramamiento de sangre, abdica el 2 de mayo de 1911 y parte hacia Europa para morir en Francia en 1915. Francisco I. Madero se establece como presidente constitucional el 6 de noviembre de 1911. Sin embargo, no cumplió con las expectativas que se tenían y villistas y zapatistas lo desconocen y fue traicionado por un personaje que vamos a llamar nosotros como Victoriano Huerta y además por el embajador de los Estados Unidos, que también lo traiciona. Fue fusilado junto con el vicepresidente Pino Suárez en el Palacio Negro de Lecumberri en febrero de 1913. Y bueno, compañeros, Victoriano Huerta, para justificar su poder, cuando muere Madero y Pino Suárez, se designa como presidente a el secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain, quien designa como su ministro de guerra a Huerta y renuncia al cargo, dejando como presidente constitucional a Victoriano Huerta. Y bueno, amigos, después de toda esta historia que les comento, pues prácticamente llegamos nosotros a la conformación de esta revolución, Villa, Zapata, Madero y Carranza, y alguna manera se conforman con cuando en 1914, en el Plan de Aguascalientes, se convoca a la conformación de la Constitución Política de los Estados Unidos de 1917. Pero eso ya será un tema la cual vamos a abarcar con el inicio de su maestría. Todo esto fue un verdadero esfuerzo por llegar a una conclusión adecuada en el establecimiento de nuestra Constitución del 5 de febrero de 1917. Y bueno, mis queridos amigos, espero que toda esta parte histórica no los haya aturdido y hayamos llegado a una conclusión adecuada en esta conferencia inaugural. Esta fue una parte inaugural de de una parte histórica de el estudio constitucional y vamos a empezar, mis queridos amigos, primeramente Dios, con toda la conformación de sus estudios de maestría para la próxima semana, que estaríamos a 5 de diciembre del presente año. Estimados amigos, nos sentimos muy agradecidos de su presencia, estamos muy contentos que estén con nosotros. Muchísimas gracias. Espero que esta pequeña explicación haya sido importante para ustedes. De verdad que tratamos de hacerlo lo más ameno y bueno, es un estudio que espero que sea valorado para este inicio de nuestra maestría en juicio de amparo en el sistema acusatorio adversarial. Maestra Araceli, te escuchamos con todo gusto. Hola, maestro, muy buenas noches. Tengo mucho gusto de verlo. De verdad, gracias por la oportunidad que nos está dando a todos nuestros compañeros. Es una oportunidad que nos da, siempre nos ha apoyado. ¿Sí me escuchó? Sí, perfectamente. Ah,
Le quiero dar las gracias de antemano de nombre de todos mis compañeros por todo lo que nos ha apoyado. Gracias a usted, a la maestra Patti, a la escuela por apoyarnos tanto y darnos esta gran oportunidad. Le doy las gracias porque usted sabe el motivo en el trabajo que estamos y nadie nos va a dar esta oportunidad como usted, en donde nos está apoyando y nos da, la primera vez que nos dio clases, nos da una seguridad, nos da una alegría, nos da una esperanza que no quiero dejarla pasar y no me quiero dar ya mucho largo. Que Dios lo bendiga y muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias y síganos apoyando, por favor. Con todo gusto, esa es nuestra misión y créanme que lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Y como les digo, agradezco a la maestra Patti por todo ese trabajo que ha venido realizando con nosotros, la maestra Scarlett Marquina, la licenciada Muñoz y todos los que conforman el colegio de profesores certificados, pues realmente nos sentimos muy agradecidos de que estén con nosotros en esta sesión y muchísimas gracias a usted, sobre todo a ustedes que son los principales protagonistas de esta historia. Muchísimas gracias.